Hola, bienvenidos a mi canal. Este canal lo he creado con ventaja, porque hoy sí que sé las personas que estáis al otro lado y que realmente la intención inicial, cuando yo decidí hacer un canal, la he cumplido, que era la de ayudar. Todos estamos inmersos en un momento determinado en un problema, en una situación de la que no vemos salida. Y todos, absolutamente todos, necesitamos ayuda. Esa ayuda muchas veces viene de forma externa, igual que viene esa situación de forma externa y se nos convierte en algo interno. Y hay veces que viene la solución desde dentro. Pero siempre tiene que haber una conjunción entre lo de dentro y lo de fuera. Bueno, os voy a contar quién es un poco Charo, porque en el otro canal no lo hice y creo que tenéis que saber un poco quién es la persona que os hace los vídeos. Todas las personas pasamos un proceso que nos resulta duro en nuestra vida, que es nuestro gran aprendizaje. Yo de pequeña era una niña que canalizaba, me llegaba información, la soltaba y resulta que esa información era la que era. Con el tiempo empecé a tener un problema a nivel familiar. Hay veces que la palabra familia la tenemos ahí un poco agarrada, que tiene que ser lo mejor de lo mejor. Y dentro de lo mejor no nos damos cuenta de que hay veces que en esa familia existe nuestra mayor prueba, la mayor prueba que tenemos que solventar o la prueba inicial o la más dura, la de más tiempo, la que nos va a hacer crecer más, a lo mejor la tenemos que vivir desde el lado de lo que es el propio núcleo familiar. En mi caso fue así, no voy a hablar en concreto de aquella situación porque bueno, fue una situación que yo ahora mismo comprendo que tenía que pasar para empezar a crecer y empezar a darme cuenta de ese plano evolutivo que tenía que llegar a conseguir alcanzar. Inicialmente no lo pude hacer de una forma rápida porque bueno, ese problema empezó a surgir en mi vida, pues teniendo yo pues 11, 10, 12 años más o menos. Bueno, con los años que tengo 46, si nos ponemos a pensar, hace 30 y, 30 y muchos ya, no era fácil encontrar ayuda para, a nivel de terapias. Hoy en día tenemos la suerte de tener terapeutas a mano, tenemos la suerte de encontrar un montón de información que está ahí en Internet, tenemos la suerte de tener un canal de YouTube, tenemos la suerte de tener personas cercanas que pueden entender qué es lo que es el plano espiritual, que te pueden aconsejar un poco de cómo gestionar emociones, cómo gestionar un problema, cómo solventar un problema. Ahora tenemos muchas más vías de los que había hacía años. Antes solamente estaba la opción de ir al psicólogo y la persona que iba al psicólogo, sin dudarlo, os podéis imaginar que estaba tachado de loco. De modo que, bueno, pues te mantenías un poco ahí intentando gestionar de una forma personal como se pudiese la información que te estaba llegando por esa situación que te tenía ahí encerrado y que realmente no, de la que no había salida, no posible, no, era complicado. Bueno, en ese encierre, en esa apertura de vida que tuve, pues esos canales energéticos que yo tenía, ese canal de información, lejos de cerrarse, me cerré un poco más al plano terrenal porque, bueno, pues entras en el odio, en la frustración, en la ira, en la rabia, en todas esas emociones que no deseas tener y que no son sanas, pero que terrenalmente se comprenden y al mismo tiempo yo fui desarrollando esa información que me venía del otro lado. Y en esa apertura empecé a realizar terapias que luego me di cuenta que eran terapias, pero que a mí me venían como información que yo podía, con las que yo, utilizándolas como bastones, me fui sacando poco a poco de aquel agujero en el que yo misma me había ido metiendo. Y fui abriendo, fui despertando. De tal modo que cuando ya cumplí unos determinados años y ya empecé a saber de las terapias y ya sabía que había un camino que era un camino de luz, pues empecé a asistir a cursos. Y además
también empecé a recibir sesiones. En una de las sesiones tuve el mayor regalo que podía haber tenido en mi vida. Durante la sesión empecé a llorar, pero mis lágrimas no eran de pena, eran de alivio, de consuelo, de soltar, de liberar. Fue como todo lo que tenía aquí metido, que saliese. Eso sucede cuando el ser está preparado. Siempre estamos diciendo, no, yo quiero salir de esta situación, ya, pero en el fondo tengo un poquito de rabia. En el fondo no quiero perdonar. En el fondo no puedo amar. En el fondo tengo ahí que no, yo no doy mi brazo a torcer, no, yo no doblego, yo quiero que todo se solucione sin cambiar estos sentimientos, estas emociones que hoy por hoy las tengo ahí y no las quiero soltar. Y así no se sana. Ese día, pues algo sucedió que empezó la rueda del perdón, de entender. Dejé de sentirme culpable, dejé de culpar, dejé de sentirme víctima, dejé de ver un verdugo y me di cuenta de que ese verdugo era pues, una persona que había venido a enseñarme a despertar, aunque esa persona no fuera consciente de que ese trabajo lo estaba realizando conmigo. La protagonista de mi vida, en este caso, era yo. Igual que en el caso de vuestras vidas, el protagonista de vuestras vidas sois vosotros. Y era yo la que tenía que coger esa lección, ese aprendizaje y hacer con ello mi gran avance espiritual. Empecé con ello, ese día fue para mí un antes y un después, y a raíz de ahí, pues bueno, fui trabajando. Anteriormente ya había trabajado, pero como os digo, ese día pues hubo una conjunción de astros donde todo empezó como que algo se destapó. Algo que yo pensaba que no estaba tapado, ni siquiera, porque cuando estamos viviendo un proceso tendemos a tapar aquello que nos está haciendo daño y como os decía antes, guardar las resistencias de aquello que no queremos liberar porque a nivel terrenal no se comprende. Bueno, pues empecé a destapar aquello y empecé a seguir con el camino de mis terapias y bueno, pues al final con el tiempo pues me empecé a dedicar al mundo de las terapias de una forma más consciente y de una forma más entregada. Cuento todo esto porque todos hemos pasado o estamos pasando o estáis pasando una situación que te tiene colapsado y esas situaciones son el mayor aprendizaje que podéis llegar a realizar. Cuando yo ese día vi aquello, me di cuenta de que había una puerta y fui consciente de que durante mucho tiempo yo estuve metida en una misma rueda, en esa rueda donde yo no veía salida y la intentaba buscar, pero si yo me meto en una habitación y empiezo a dar vueltas a la habitación, va a llegar un momento que yo no vea la puerta. Ese día algo se paró, algo me mostró la puerta, algo abrió la puerta y algo me mostró que detrás de la puerta había luz. Y ese día comprendí que quería decirle a todo el mundo que había una salida, que había luz. Por eso es parte de la misión de mi canal, el intentar hacer ver a todo el mundo que estéis pasando un proceso determinado que hay una salida, que hay una puerta. No solamente me dirijo a vosotros, hay muchas personas que me seguís que sois maestros de Reiki, hay muchas personas que sois terapeutas. Yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es un poco ayudarnos, apoyarnos. Yo hago mi función, cada uno hace la suya. En realidad, nuestra vida es un camino donde nos encontramos personas que, bueno, todos tenemos una misión, todos. No es más importante mi misión que la vuestra. Cada uno hemos venido a hacer nuestra misión aquí. Si vosotros entendéis que habéis venido a hacer una misión de ayuda, una misión de terapias, estáis esperando a encontrar el momento de arrancar, el momento es ahora. Porque esa misión podéis llegar a cumplirla o no, dependiendo del permiso que os deis vosotros mismos, sin esperar que los demás os den el permiso para que lo hagáis. Si realmente estáis esperando que ese permiso llegue de los demás, lo vais a encontrar muchas veces que os van a decir, estás loco, ni se te ocurra, eres el raro, etc. Pero si nosotros sentimos que realmente la función que hemos venido a hacer
Es una función determinada. La única aprobación que tenemos que esperar es la nuestra propia, no una aprobación que venga de fuera. No podemos esperar que personas que no están en el mismo proceso evolutivo nuestro entiendan nuestro trabajo. Y además tampoco tenemos que pensar bueno, pues si no hago yo mi función, ya la hará otro. Tenemos aquí el libre albedrío, hemos venido con un compromiso, yo voy a ir a esta vida a hacer esto. Y cuando llegamos aquí decimos, paso, es muy duro, no quiero hacerlo. Bueno, nadie nos va a obligar a hacerlo, pero sí que la vida nos va a poner unas pruebas lo suficientemente ajustadas como para que nosotros despertemos sí o sí, y si no, pues no seamos capaces de ver esa luz o esa salida hasta que de pronto un día nos apetezca o nos demos permiso a abrir esa puerta y ver la luz de fuera y entender que esa misión la tenemos que hacer. Creo que hay que entender que el camino de las terapias no solo corresponde a las personas que hacemos terapias a los demás de una forma profesional. Yo tengo alumnos que son de enfermería, tengo alumnos de medicina, o sea, médicos, tengo alumnos guardias civiles, tengo alumnos que trabajan con animales, en concreto tengo uno que trabaja con aves protegidas. Tengo alumnos que son profesores, tengo alumnos que son directores de colegio. Porque cuando nosotros despertamos, lo que hacemos es una formación a nivel interno donde nos convertimos en una llamita de luz que tenemos que estar repartidas. Y al final nos convertimos como aquella persona que está en el camino, que va con la linterna, pero que no somos 2, ni 3, ni 5, ni 7, somos muchos. Y de lo que se trata es que cada vez seamos más, porque esto es una retroalimentación donde yo hoy te ayudo a ti y mañana tú me ayudas a mí. Vamos con la linterna diciendo, ahí hay un agujero, ten cuidado, señalamos al agujero. Que nos caigamos al agujero o no, depende de cada uno de nosotros. Pero también las personas que llevamos la linterna, hay veces que nos caemos al agujero, aun sabiendo que está el agujero. Porque no hay nadie que sea todopoderoso. Todos nosotros realizamos una función de seres vivos a seres vivos. Es una función de ayuda, es una función de conexión, es una función de despertar, de acompañamiento. Pero lo que realmente queremos de alguna forma hacer ver es que al otro lado, o esa parte de nosotros que no comprendemos, es esa parte infinita que está llena de amor, de compasión, de luz, de vida, de paz, de aquello que nos alimenta el alma. Lo que tenemos al otro lado es el alma, de aquello que nos hace respirar, de aquello que cuando cerramos los ojos sentimos que estamos a salvo, sentimos que todo está bien, y no que estamos metidos como si esto fuera un tablero de ajedrez donde vemos que no hay salida porque tenemos al contrario enfrente y no vemos ahí muchas opciones de podernos salvar, mientras que desde arriba se ven todos los juegos posibles. Y aquello que está fuera de nuestro entendimiento puede llegar a suceder porque está en el otro lado y nuestro plano es muchísimo más amplio. Mi función es ir con la linterna, como os digo, y ir mostrando a través de los vídeos, pues bueno, pequeñas formas de afrontar esos agujeros que tenemos delante en el camino para evitar caernos. Pero es que si nos hemos caído, nos podamos salir. Y todos nos caemos. No quiero terminar este vídeo sin deciros que la parte importante de este camino, os dediquéis a lo que os dediquéis, es daros permiso. Todavía a día de hoy, desgraciadamente, caminamos en algunas ocasiones esperando la aprobación del contrario. Y como os decía, muchas veces el contrario, el de enfrente, la sociedad, no nos va a comprender porque no está en el mismo proceso evolutivo.
Vivimos en un mundo material, terrenal, donde es comprensible, por ejemplo, odiar, pero no es comprensible, por ejemplo, perdonar a aquella persona que te ha hecho daño. La sociedad en general, cuando se convierte en grupo, se alimenta del dolor y del sufrimiento que los demás viven y lo agranda. Mientras que lo que tenemos que hacer es intentar quitar importancia a ese dolor y a ese sufrimiento, entender el para qué me ha pasado esto. Y cuando yo entiendo el para qué, el por qué no importa. Empieza el para qué. O sea, esto que me ha pasado, esta situación, tiene un para qué. Me quería enseñar algo, tenía que aprender algo y tenía que ayudarme a despertar, tenía que ayudarme a evolucionar. Y cuando tú comprendes eso, que hay un para qué y no un por qué, dejas de estar en esa rueda de la que yo os hablaba, donde yo estuve durante muchos años, y entonces ves las salidas, ves las posibilidades y como lo que os comentaba del tablero de ajedrez, lejos de ver las fichas que tienes delante, así, y que no te dejen ver, las ves desde fuera, ves el tablero de ajedrez desde fuera, y en esa posición dominante desde fuera, eres capaz de ver todas las salidas posibles. Hemos venido a vivir, hemos venido a ser felices, lo digo en todos los vídeos. Y aunque yo me caiga y todos nos caigamos, porque lo que no debemos hacer nunca es endiosar a nadie, porque todos estamos en un proceso evolutivo, si no, no estaríamos aquí. Lo primero, nadie se va con todo el proceso evolutivo completo, pero sí que nos vamos con un proceso evolutivo crecido, que hemos conseguido hacer crecer, a la medida que nos hayamos dado permiso. Pero todos estamos en ese proceso evolutivo. No hay nadie que lo sepa todo. No hay nadie que esté por encima de los demás. De verdad, cuando veáis vídeos, los míos, cuando busquéis información de terapias, ir cogiendo aquello que os vaya sirviendo, ir despertando, ir aplicando información. Aquellas personas que no podéis asistir a un curso, buscar información, no os neguéis a seguir creciendo. Todos tenemos el mismo derecho, porque todos estamos compuestos de lo mismo. Esto no es para las personas que tengan dinero para ir a asistir a un curso. Esto es para todos. Porque es un juego, es nuestro plano terrenal. Nuestro plano espiritual es lo que verdaderamente somos. Nuestra parte álmica nos conecta con el infinito, nos conecta con todo. Y no la deis la espalda, porque esa parte es la que realmente existe y esta parte es la que existe de una forma temporal. Por eso allí no existe ni el espacio ni el tiempo, por eso aquí existe el espacio y el tiempo, pero el estar aquí con un espacio y un tiempo y unos recursos limitados no quiere decir que no tengamos los mismos derechos todos, porque allí todos somos igual. Dicho esto, os agradezco nuevamente todo el apoyo que me habéis estado dando y el apoyo que sigo recibiendo. Y bueno, pues esto no deja de ser el comienzo del camino donde Charo se presenta, donde Charo os cuenta por dónde venía, donde Charo se muestra tal y como es, que soy un ser humano con todos mis defectos, con virtudes y con una misión. Y la misión, pues dentro de las misiones y de las intenciones que yo me he propuesto, es intentar llegar a vosotros para sumar un poquito. Os agradezco infinito que estéis, no sabéis cuánto me habéis llenado el alma durante todos estos días. Os deseo lo mejor, espero que estemos conectados durante muchísimo tiempo, el tiempo que el de arriba determine. Nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de ser felices porque hemos venido a ello. Os amo. Namaste.